¿Podemos ver la pantalla, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo, buenísimo. Entonces, vamos con los hongos. Bueno, entonces, empezamos a hablar sobre los hongos y decimos que los hongos también lo podemos conocer como micosis. Micosis es la enfermedad producida por los hongos. Existen dos grandes grupos, que son los mohos u hongos filamentosos y las levaduras. Después, de acuerdo a la clasificación de enfermedades que producen, podemos decir que nos encontramos ante micosis superficiales, profundas o sistémicas y oportunistas. Estas enfermedades son consideradas poco graves pero crónicas, excepto en los casos de los huéspedes susceptibles, como pueden ser pacientes HIV positivo, paciente oncológico, paciente trasplantado, que pueden llegar a ser graves y hasta mortales. El modo para poder identificar o como para hacer el diagnóstico de microbiológico sobre este microorganismo es a través de cultivos de material, ya sea infectado de la piel, mucosa, hemocultivo, cultivos de sangre, líquido cefalorraquídeo, y secreciones pulmonares. O sea que cualquier parte del cuerpo puede estar afectada o pueden producir enfermedades por este tipo de microorganismo. Dentro de las micosis superficiales, también llamada dermatomicosis, de dermatología, dermatomicosis, infecciones de la piel, de los pliegues, del pelo y de la uña. Por ejemplo, en el pelo, ¿qué tipo de enfermedad producida por un hongo comúnmente conocemos? La caspa. La caspa, exactamente. La caspa sería una dermatomicosis. El agente causal... Y la pérdida del pelo. Bueno, ahí y ya la pérdida, profe, se va haciendo como cuando hay un hongo y va en una parte específica, digamos, en la cabeza del cuero cabelludo, como en forma redonda, se va cayendo en ese lugar el pelo, de una forma que va quedando como la piel lisa, digamos. Exactamente, o sea, primero que puede ser consecuencia de esto, ¿no? Porque también pensemos que la alopecia es una enfermedad que puede estar producida por muchas causas, pero sí puede ser que ante una enfermedad como esta de la caspa, cuando es tan importante que tenemos que ir al dermatólogo y tratarlo con un fármaco específico. Entonces, la caspa es una dermatomicosis del pelo. Después tenemos que el agente causal es el dermatofito y las patologías se llaman dermatofitosis o las tiñas. Esas son las dos maneras que conocemos a estas micosis superficiales. En el reservorio, cuando el reservorio es el hombre, las especies van a ser antropofílicas, cuando el reservorio es el suelo, geofisílicas, y cuando el reservorio son los animales, zoofisílicas. Y la transmisión va a ser por contacto directo, por ejemplo, en el caso con animales infectados, perros o gatos, por medio de fomites, que son estos elementos inanimados que pueden estar contaminados, como puede ser ropa, peine, por ejemplo, en el caso de la caspa también a través del peine, de persona a persona, o de medios contaminados, por ejemplo, como dice acá, agua de piscina, ducha de gimnasio, enfermedades como la tiña corporal, que son estos hongos que suelen agarrar, por ejemplo, en las axilas, en los pies, en la ingle, plural, como dice acá. La tiña del pie se conoce como pie de atleta, y en las uñas, que también suelen agarrar hongos, en las uñas se conocen como onicomitosis, que por ahí no hasta hace mucho, había una propaganda en la televisión que mostraban sobre cómo tratar estos hongos en las uñas, que bueno, que son difíciles de tratarlos, pero se pueden curar. El diagnóstico dice se toma una muestra y se cultiva, o sea, se pueden cultivar, sí, se toma una muestra, ya sea a través de sangre, como habíamos dicho, a través del raspado de la piel, de parte de la mucosa, para poder analizar y rescatar a ver qué tipo de hongo es el que se encuentra ahí. Otra de las micosis superficiales son las cándidas. Hay distintos tipos de cándidas o distintos lugares donde se ubican estas cándidas, que produce la enfermedad que se llama candidiasis. Puede ser en la mucosa bucal, la candidiasis vaginal, o sea, en la parte de la vagina, la candidiasis esofágica, por ejemplo, pacientes con SIDA, y la onicomitosis por cándida, que se da en personas obesas y diabéticas. Entonces, que también se pueden dar este tipo de lesiones en las uñas producidas por este hongo.
Este hongo también es considerado un hongo oportunista, porque la cándida, por ejemplo, en las personas cuando le bajan mucho la defensa y están con su sistema inmunológico comprometido, como puede llegar a ser en el caso de los oncológicos, pacientes oncológicos, se les llena la boca de cándida. Entonces, porque en realidad están ahí, pero no afectan al cuerpo hasta que el cuerpo su sistema inmunológico esté deprimido, entonces ahí es donde aprovechan la oportunidad. ¿Seguimos ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, después tenemos las micosis sistémicas o profundas. Estas pueden ser asintomáticas hasta mortales, o sea, las podemos padecer sin tener ningún tipo de síntoma y hay casos que pueden llegar al desenlace a la muerte. Causada por hongos dimórficos, como dice acá, denominados también micosis americana. Causan infecciones pulmonares que se adquieren por inhalación de las esporas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los hongos también, una de las formas que tenían de reproducirse de los hongos era a través de las esporas, o sea que están eliminando permanentemente esporas. Y la inhalación de esas esporas puede llegar a producir infecciones pulmonares. Entonces, otra micosis sistémica causada también por una levadura, que dice acá, puede producir meningitis en pacientes con SIDA. Siempre estamos hablando también de pacientes inmunocomprometidos, estamos hablando de un huésped susceptible, que quizás por ahí, en general, en la población general no nos afecta, pero sí en el caso de estos pacientes que siempre lo tenemos justamente en un aislamiento protector por esto, para evitar todas estas infecciones. Pero bueno, cuando son propias de su cuerpo, su mismo cuerpo lo ataca, por decirlo así, ¿no? Dice, el hábitat es el suelo, sobre todo donde hay excreta de pájaros y palomas. Bueno, sabemos que las palomas son un gran problema acá, gracias a Dios no hay muchas palomas, pero son portadoras de muchísimos tipos de enfermedades. Bueno, justamente este hongo es un problema por las excretas de estos animales. Y después están las micosis oportunistas, infecciones causadas en pacientes con alteración en la inmunidad, estos pacientes que habíamos hablado con su sistema inmunológico comprometido, pacientes con HIV, pacientes quemados, pacientes, como dice, diabéticos, obesos, postrados. Dice, aunque casi todos tienen algo de oportunista, pero estos en condiciones normales de huésped no causan enfermedad. O sea, están ahí, la candidiasis, la primera, ¿vieron? Está en la boca, puede estar en el esófago, puede estar en la vagina, puede estar ahí, pero no produce ningún tipo de enfermedad, son inofensivos. Hasta que la persona baja esa defensa y este hongo lo ataca y empiezan a aparecer o a producirse estas enfermedades. Después está la aspergiliosis causada por distintas especies de moho o aspergillus. Se encuentra en el suelo. Este hongo, la aspergiliosis o aspergillus, también con el tema del polvo en los hospitales, instituciones de salud también son un gran problema, por ejemplo, cuando se está construyendo una institución y nosotros tenemos pacientes, y sobre todo pacientes que están ventilados, respirados, una terapia intensiva, hay que tomar todas las precauciones justamente para evitar la dispersión del polvo. Las paredes tienen que estar íntegras, tienen que estar conservadas de buena manera, porque todo donde hay riesgo de polvo, tenemos, o sea, donde hay dispersión de polvo, tenemos el riesgo de este hongo, que es un moho, como dice acá, o sea que es un hongo filamentoso, y que se llama Aspergillus. Puede producir enfermedades por inhalación de esporas. En el paciente hematológico dice con inmunodepresión profunda, y en algunos pacientes puede producir unas neumonías que pueden desencadenar inclusive hasta en la muerte. Pueden originar infecciones en las prótesis quirúrgicas también, dice en especial en las cardíacas, o sea, esto cuando por ahí el paciente está operado y si hay un grado de contaminación, el paciente puede infectarse, bueno, como dice acá, se puede infectar su prótesis, entonces, bueno, después termina siendo un problema porque hay que retirarla. Después está la mucormicosis, que es causada por varios géneros de moho del orden de los mucoorales, o sea, hongos que producen lesiones en la boca por distintos tipos de hongos. Sabemos que ya habíamos hablado que muchos de estos microorganismos, ya sean bacterias, como vemos ahora, o los hongos, y como también vamos a ver más adelante los parásitos,
conviven con nosotros, son parte de nuestro cuerpo y en muchas ocasiones están ahí sin causar ningún daño. En algunos casos pueden llegar a tener algún efecto beneficioso, como decíamos, hablábamos, por ejemplo, cuando hablamos de bacterias de la Escherichia coli, que participaba en la síntesis de la vitamina, sobre todo la vitamina K, o sea que está cumpliendo ahí como un rol beneficioso, pero a la hora de enfermarnos, ese mismo puede llegar a convertirse en un desencadenante de una enfermedad. Bueno, eso con respecto a hongo. Ahí terminaríamos con hongos. Es corto, como ya vieron, poco. Después vamos a ver bien las enfermedades, solamente para conocer cuáles son las enfermedades más comunes, cuáles son la característica que tienen en general. Pero bueno, de los hongos tenemos que saber esto. Ahora, con respecto a los parásitos, que es el otro tema, los parásitos, dice, protozoo, parásitos intestinales y genitales, gangliados, móviles, unicelulares, perdón, acá es flagelados, móviles y unicelulares, eucariota, y forman alta resistencia llamadas quistes. O sea, esto de que forman alta resistencia llamada quiste, los parásitos, justamente tienen que ver con estos parásitos que estábamos hablando de la zona. ¿Están ahí, chicos? Sí, profe. Bueno, ¿se acuerdan que yo le había mencionado que hay una enfermedad endémica, una enfermedad que es de nuestra zona, una de las que tenemos producida por parásitos, que es la hidatidosis? Y la hidatidosis justamente la enfermedad se produce por quistes hidatídicos. Y estos quistes son la resistencia más alta formada, como dice acá, son como bolsas, como tumoraciones que se hacen dentro del cuerpo de la persona, y esa tumoración o ese está lleno de parásitos adentro. Por eso si eso se llega a romper dentro de la cavidad abdominal, por ejemplo, y diseminarse, puede causar la muerte de la persona. Entonces es porque es una forma resistente, una forma de resistencia que tiene, y bueno, hay que tratarlo. En muchos casos se tratan con cirugía o hay también otros tratamientos alternativos para tratar estos quistes hidatídicos que justamente están como tumoraciones que están llenas de parásitos. Bueno, después hablamos de la amebiasis, que son protozoos intestinales, móviles por medio de pseudopodos, forman quistes también, se encuentran en el tubo digestivo, dice sin producir enfermedad, o sea, están ahí pero no producen enfermedad. ¿Pueden producir enfermedad? Los parásitos también pueden producir, o sea, están dentro de nuestro cuerpo muchas veces, no nos pasa nada, estamos asintomáticos, digamos. En el caso de que ya empiezan a aparecer síntomas y empiezan a hacer estudios más específicos para poder llegar a un diagnóstico, pueden causar enfermedades diarreicas graves, por ejemplo, como dice ahí, la disentería amebiana por esta amebiasis, una ameba. Su hábitat es el hombre y se transmite por ingesta de agua contaminada con heces. O sea, esta agua contaminada produce esta enfermedad diarreica producida por este parásito. Las verduras regadas con esta agua, dice, de persona a persona, o sea, puede ser a través de la ingesta del agua, a través de la verdura regada con esta agua, o de persona a persona también a través del contacto fecal oral. O sea, tocar materia fecal y con la mano tocar la materia fecal y después tocarme la boca. Y este es el contacto fecal oral, que ya lo habíamos estado hablando también cuando vimos en bacteria el Clostridium difficile, que yo le decía que esta bacteria es altamente contagiosa y que a veces rápidamente un brote puede convertirse en una epidemia en una institución de salud si no se toman medidas estrictas en el control y en el aislamiento de contacto por este contacto o esta vía de transmisión fecal oral. También es muy importante el lavado de manos, fundamental. Después están los trichombonas, que son protozoos flagelados, no forman quistes, causan vaginitis, se transmite a través del contagio sexual. El diagnóstico, dice, es por la observación microscópica de secreciones vaginales o por cultivo. Obvio que esto también produce escozor, comezón, picazón. Entonces, este escozor, este prurito, también lleva por ahí las secreciones vaginales que pueden llegar a haber. Se llega al diagnóstico de que, bueno, de que hay alguna infección causada ya sea por un parásito o por un hongo y se cultivan esas secreciones vaginales.
La giardia, que es una de las más comunes de los parásitos, de las parasitosis infantil, que también son protozoos intestinales, flagelados, forman quistes, causan diarrea, la transmisión es fecal-oral por agua contaminada, dice medidas higiénicas de pacientes en las guarderías. Bueno, acá habla de las guarderías, por ejemplo, ¿no? Porque justamente es un parásito que afecta mayormente a la población infantil. Entonces también hay que hacer, cuando una persona o un niño se diagnostica que tiene giardia, toda la familia tiene que hacer el tratamiento, porque es de fácil contagio también, justamente a través de los fomites, bueno, a través de las manos, a través, como dice acá, el contacto es la descontaminación de los elementos, el lavado de manos como en todos. Después de la defecación, como dice acá, y antes de las comidas, pero siempre igual que vamos al baño, así no vayamos a comer, las manos no tenemos que lavar. Y después está el Cryptospordium, tiene un nombre bastante difícil, igual estos parásitos, que causan diarreas importantes y de difícil tratamiento, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos. Es de transmisión fecal-oral, a través del agua contaminada, resistente a la cloración, y el diagnóstico es por frotis de heces. Bueno, acá vemos los distintos tipos de enfermedades también que se pueden llegar a formar o a causar. Acá vemos, por ejemplo, que nombramos la leishmanía visceral, dice la forma más grave de la enfermedad, a menudo conocida como Kala-Azar, endémica del subcontinente indio y África Oriental. Esto más que nada nosotros para conocer, para saber cuáles son las más importantes, y en algunos lugares, sobre todo donde hay mucho riesgo de lo que es el control del ambiente, del medio ambiente, por el tema de los residuos, el agua potable, lugares muy pobres también, donde el saneamiento ambiental por ahí es una gran dificultad, y bueno, y cómo estos parásitos pueden llegar a afectar a esa población y causar enfermedades bastante complicadas en la población, ¿no? Cosa que por ahí acá a nosotros no nos pasa, pero sí por ahí en esos lugares como nombre, por ejemplo, este parásito común en la zona de Brasil, Bolivia, Etiopía y Perú, dice, o sea, zonas que no son las nuestras, pero que sí comunes y las tenemos, igual las conocemos, digamos, ¿no? Entonces, acá habla son insectos infectados que pueden transmitir la enfermedad, y como ya vimos que hay enfermedades que pueden ser transmitidas por las pulgas, por los piojos, por las garrapatas, este tipo de parásitos que también pueden ser transmitidos a través de estos animales infectados. La enfermedad que afecta a poblaciones más pobres del planeta, como hablamos acá justamente de los lugares de mayor pobreza, de hacinamiento, de poco control del saneamiento ambiental, está asociada también a la mala nutrición, como dice acá, desplazamiento de población, malas condiciones de vivienda, debilidad del sistema inmunitario, la falta de recursos. O sea, nosotros también tenemos que conocer y saber que esto pasa, si bien acá también hay lugares bastante pobres, y hay lugares en nuestro país que también pueden llegar a pasar que las malas condiciones también lleven a que la población esté más afectada de por ahí tener parasitosis. Bueno, acá seguimos hablando de otro tipo de parásitos, por ejemplo, también de los más conocidos, el toxoplasma, que es el toxoplasma es un parásito tisular, dice, e intracelular de animales de sangre caliente, que en este caso es el gato. Que esta enfermedad, quizás alguien la escuchó nombrar, o de las chicas ya las que han tenido familia, saben que uno de los análisis que le hacen en el control del embarazo, del primer control, es la toxoplasmosis, que es justamente la enfermedad que produce este parásito del gato. Por eso es importante también la vacunación de los gatos cuando los tenemos, y el manejo de las heces, o sea, de lo que es la contaminación a través de las heces de los gatos, o sea, las piedras sanitarias, siempre con guantes, lavarse las manos, tenerlo en un lugar ventilado, renovarle las piedras, bueno, todas estas cuestiones que también tenemos que tener un control sobre el animal, que esté vacunado con su esquema también como corresponde, porque esto es importante también. Después está el Plasmodium, que es el causante del paludismo, la malaria,
que son estas fiebres que se dan en la zona de nuestro país, por ejemplo, la zona de Misiones. En la zona de Misiones, por ejemplo, la vacuna contra la fiebre amarilla o la malaria son vacunas obligatorias que están dentro del calendario de vacunación, que acá nosotros no tenemos, porque acá no tenemos los mosquitos, estos mosquitos que causan esta enfermedad, que se transmiten a través de la picadura de este animal. Entonces, también el diagnóstico es a través del frotis sanguíneo. Después tenemos el tripanosoma, que son protozoos flagelados transmitidos por artrópodos vectores. Y bueno, y acá habla, por ejemplo, de la enfermedad del sueño en África, y nosotros tenemos acá en América la enfermedad del Chaga, que también esta enfermedad del Chaga, a través, ¿cuál es el vector? ¿Cuál es el animal que transmite esta enfermedad? La vinchuca. Exactamente, hay una película inclusive sobre este tema, y bueno, y acá tenemos viviendas como tienen allá, quizás de adobe, con techos de paja, y todas las características que se dan para que viva este animal, que es el responsable de transmitir esta enfermedad al hombre. Pero sí, en la zona del norte sí, y sobre todo afectan estas enfermedades también a la parte cardiológica, o sea, las cardiopatías que pueden desencadenar esta enfermedad. Bueno, entonces después tenemos los multicelulares. En el caso de los multicelulares tenemos los semiltos, que son visibles a simple vista, dice ahí, muestra la medida de los más pequeños, o sea que se pueden llegar a ver. La letra está medio clarita. Después voy a ver si le puedo cambiar, porque no, ni yo lo alcanzo a distinguir el color. ¿Ustedes los ven? No, profe, no se ve muy No, bien. no se y ve. aparte yo desde mi compu veo medio pixeleada la diapositiva. Imagen. Bueno, ahí está. Ahí se ve un poco mejor. Pero después agrandando la imagen se ven bien. Sí, profe, ahora se ve mejor. Ahí agrandés la imagen. Bueno, dice enterovirus. Perfecto. Son los neumatodos conocidos como lombrices oxiurus. Estos oxiurus, estas lombrices, son las que producen mucha comezón en la zona anal, sobre todo en los chiquititos, cuando empieza con esto que le pica la cola. Bueno, por ahí siempre se están haciendo estudios de parasitosis, como ya dije, en los niños. Después toda la familia tiene que hacer el disparación. O sea que se ven, inclusive si uno separa así los pliegues de los glúteos de la criatura y ve en el ano, y a veces están los parásitos ahí, se pueden llegar a ver. Parasitosis intestinal, dice, habitan en la hembra, emigra al ano, pone los huevos en la piel perianal, o sea, toda la zona exterior. La transmisión es fecal, persiste de fomite como la ropa interior y la cama. Por eso también es importante que cuando hay algún paciente o alguien de nuestra familia que está haciendo un tratamiento para una parasitosis, cuando yo tomo pastilla, por ejemplo, el jarabe hoy, esta noche duermo, mañana tengo que sacar todo de mi cama, mi pijama, todo, y lavarlo con agua bien caliente, y pongo todo limpio, y así mientras estoy haciendo el tratamiento, porque pueden llegar a quedar huevos o parásitos en la ropa de cama. Entonces, esta es la manera de que no haya una reinfectación. Entonces, cópica de huevos tomados con papel adhesivo, o sea que esto de poner el papel adhesivo en la zona perianal y los huevitos que pueden llegar a quedar pegados ahí se pueden observar a través del microscopio. Después está la cáliz, que es un hematodo gusano intestinal, pueden ser expulsados por heces, boca o nariz, o sea que están en el aparato digestivo y pueden salir por cualquiera de estos lados. Pueden causar hepatitis, neumonía, fiebre, tos, o sea, también pueden producir este tipo de enfermedades. Dice, se producen por la ingestión de estos huevos que han sido expulsados por las heces de una persona infectada. Las tenias, esotros, cetodos también planos, requieren de un huésped intermediario, como por ejemplo la tenia saginata. El huésped intermediario es el ganado vacuno, el hombre come la carne cruda o poco cocida y se desarrolla en el intestino el gusano adulto. O sea que el animal está ahí, está infectado con este parásito, pero no le pasa nada, es un intermediario, digamos. Ahora, nosotros que comemos esa carne, por ejemplo, si no está cocida, ingerimos ese parásito,
ese parásito puede desarrollarse, ahí nos enfermaría o se desarrollaría en nuestro cuerpo. Entonces el animal pasaría a ser solamente un intermediario. Después está la triquinosis. La triquinosis, dice nematodo, declaración obligatoria. La triquinosis, ¿la escucharon nombrar? Sí, profe. Hay que tener mucho cuidado con el jamón crudo. En un tiempo también habían sido noticia en una parte de la zona de La Pampa, creo que habían hablado sobre la venta de chorizos caseros y bueno, habían bastante casos de personas que estaban intoxicadas y enfermas por triquinosis justamente por ingerir esta carne que bueno, que no tenía un control, los controles normales que se le hace a todos los procesos de alimentación, justamente por esto. Después está la hidatidosis. La hidatidosis es la nuestra, la de acá de esta zona, que el parásito se llama Echinococcus granulosus. El perro es el huésped definitivo, o sea, aloja el gusano adulto que adquiere la infección al comer, como habíamos dicho, las achuras de los corderos crudas, que por ahí a veces faenan o matan en el campo. El perro come estas achuras, se contamina con ese parásito y dice, cuando el perro defeca, las esporas de este parásito son lo que pueden contaminar, ya sean verduras, agua, y ahí es como ingresa al hombre. Y en el hombre produce estos quistes hidatídicos de los cuales habíamos estado hablando. Voy a achicar de vuelta porque si no, no puedo pasarlo. Acá. Bueno, después tenemos los artrópodos, dice grupos de invertebrados que poseen apéndices articulados unidos a un cuerpo segmentado. La mayoría tienen de ciclos de vida que incluyen varios estados inmaduros o embrionarios. O sea que también sabemos de estos parásitos que, por ejemplo, qué sé yo, las garrapatas son un tipo de parásito también que tienen varias etapas, o sea, tienen etapas donde solamente están en la tierra. Saben que ahora es una época en que hay muchas garrapatas, entonces no solamente alcanza con poner la pipeta al perro para poder eliminarla, sino también tenemos que fumigar y tenemos que tirar en los jardines, en el suelo, porque sabemos que ahí en la tierra también pueden llegar a estar en este estado inmaduro las ninfas, que son estas garrapatas que bueno, después cuando maduran empiezan a causar todo el problema que nos dan en esta época. Muchos causan enfermedades en el hombre, parasitando las superficies corporales, pero la mayoría también pueden actuar transmitiendo enfermedades. O sea, en la parte superficial de la piel pueden estar, en la superficie corporal del cuerpo, pero también pueden transmitir enfermedades porque pueden ser, a la vez pueden estar ellos también infectados. Dice, entre los artrópodos o los parásitos humanos están los piojos. Los piojos dice que son insectos apteros porque no tienen alas. Estos piojos pueden estar en la cabeza o en el cuerpo. Las transmisiones de contacto directo o contaminación de fomites, sábana, toalla, peine. Bueno, ya saben que en la época que hay piojos también, los que tienen hijos chicos en edad escolar, que cuando empieza es como que en la primavera empieza a haber un montón, o sea, empiezan a aparecer muchos casos y bueno, todo este cuidado de ir con el pelo atado, la higiene es fundamental, sobre todo esto, y estar revisando y como se ven a simple vista, se pueden también enseguida poder hacer un diagnóstico, sobre todo cuando lo vemos que están rascando mucho, de que puede llegar a haber piojo. O sea que el diagnóstico es a través de la observación directa, ya sea de las liendres, que son los huevos, o del piojo mismo. El tratamiento es rápido con crema y lociones que enseguida se puede eliminar, porque el tema es que si no lo tratamos de uno que hay o dos que hay con piojo, puede llegar a terminar todo un grupo con piojos. Entonces es importante esto de el control diario. Estos son los piojos de la cabeza. Después están los piojos del pubis, que también se los conocen como ladillas. Y estos piojos están en los vellos genitales. Colonizan las áreas genitales y la transmisión es a través del contacto sexual. Después también otro de estos parásitos que están en el hombre puede ser la sarna. Por ejemplo, Sarcoptes scabi, que es el ácaro causante de la escabiosis, así se llama la enfermedad,
que causa la sarna, que no es la misma sarna del perro, esta es la sarna del hombre. El diagnóstico se hace a través de la observación y del raspado de la piel. O sea, lo que se hace es, se raspa un poquito, quedan como puntitos marrones chiquititos, como si fueran más chiquitos que la cabecita de un alfiler. Se ven estos puntillados, aparte la comezón, que es impresionante, lo molesto que es. Se hace un curetaje, se raspa sobre esa lesión y a través del microscopio podemos observar si la presencia o no del ácaro. Y bueno, y en el caso de que tengamos es de contacto directo, es a través de contacto indirecto por algún fomite contaminado, se disemina con mucha rapidez, o sea, con un caso que venga de sarna en el hospital, si nosotros no tenemos las precauciones del aislamiento de contacto y los elementos para aislamiento de contacto, como son los guantes y el camisolín, se puede diseminar rápidamente en el hospital causando una epidemia por sarna. Después está la miasis, que es el desarrollo en el cuerpo humano, dice, de ciertas larvas, como las moscas, por ejemplo. Hay varios de estos animales, insectos, que pueden llegar a dejar también o depositar larvas en heridas, por ejemplo. Acá dice conjuntiva y conductos auditivos, pero también puede llegar a ser en heridas, pueden venir a depositar la larva en una herida, después esas larvas se convierten en parásitos porque tienen esta etapa, como habíamos hablado, embrionaria, y después empiezan a crecer, se desarrollan y pueden llegar a causar también infecciones producidas por estos parásitos. Entonces, ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico de la parasitosis? Pues se puede hacer a través de la microscopía, a través de las heces, por el frotis de heces. Sabemos que cuando se hacen estudios, no sé si ya en algunos casos a usted le ha tocado a alguien de su familia, de que se piense que tenga algún tipo de parasitosis, se hay que tomar muestras de materia fecal para poder analizarlas y poder detectar ahí qué parásito hay para poder implementar el tratamiento. A través de el método de tiras perianal, esto es lo que habíamos hablado, de estas tiras que se colocan en la zona del ano, y bueno, y ahí quedan pegaditos los huevitos, y también se puede hacer el diagnóstico de esta manera, a través de estas tiras anales. Después, a través del método MIF y a través de la sangre. Estos serían los métodos para poder llevar al diagnóstico de una parasitosis y bueno, después poder instaurar el tratamiento para toda la familia. Bueno. ¿Están ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, profe, yo le quería preguntar algo con respecto a los parásitos, a las garrapatas. Sí. A mí me comentaba el veterinario también que no sé si también le sucede eso en las personas. Aguanta un poquito que voy a salir de acá y voy a poner la cámara. Vamos a detener la grabación.